Un saludito para todos mis hermanos, un saludito para todos los ministros, ministras de este precioso ministerio del Evangelio Eterno. Reciban un saludito muy especial. Bueno, hoy me ha correspondido la enseñanza. Me presento, mi nombre es María Aurora Duarte, de acá de Colombia. En estos momentos estoy en Ibagué, Colombia, para todos. Entonces quiero compartir una reflexión, una pequeña reflexión de las escrituras de la Biblia. Entonces quiero compartir en esta hora y vamos a hablar sobre lo que es la presencia de Dios. La presencia de Dios, y vamos a hablar sobre lo que es el arca, el tabernáculo y el arca del pacto. También invitándoles a todos para que se suscriban en el canal de YouTube, Verdades del Reino. Estamos aprendiendo, cada día estamos avanzando más y más. Estamos aprendiendo los unos de los otros. Yo creo que cada persona somos un mundo diferente y todos tenemos el Espíritu de Dios, pero todos tenemos diferentes caracteres. Y bueno, algunos hemos sido adoctrinados de una manera, otros de otra, pero todos estamos aquí porque queremos aprender. Algo que me gusta a mí es cuando veo ese anhelo de las personas que abren su mente, su corazón, para cada día poder aprender más. Qué bonito que nunca nos acostemos sin haber aprendido algo nuevo. Y qué mejor que algo nuevo de lo que nos enseña el Eterno. Sí, nuestro Padre Celestial, aprender algo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros, que aportemos. Este grupo es muy especial porque predomina y es, marca la diferencia, porque aquí las reglas de este grupo es el amor y el respeto, y es algo muy bonito, algo que no hay en muchos otros grupos. Entonces yo creo que los que estamos acá, estamos es por aprender cada día más, no por pensar de que unos saben más que otros, no, sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y Él es el que nos guía a toda verdad y Él es el que nos ilumina, nos da entendimiento y sabiduría. Bueno, mis amados ministros y ministras, quiero que miremos un poquito allí sobre lo que es la presencia de Dios. Miremos la presencia de Dios. Vemos que en el principio, en Génesis 1, 2, nos dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos de que Él no tenía como en sí, no había un cuerpo, no había una imagen para que dijéramos, bueno, lo vemos allá a lo lejos y vemos que ese es Dios. No, simplemente el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Era algo que no se veía, pero se sabía que ahí estaba Dios porque había un movimiento especial. Bueno, se necesitaba el aire también para que estas aguas se movieran, pero Él estaba ahí. El Espíritu de Dios dice que se movía sobre las aguas. Por allí encontramos en Juan 1:1. Entonces dice que en el principio era el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios. ¿Por qué en el principio era el Verbo? Porque recordemos que allí en Génesis, cuando Dios hizo la creación, dice, y dijo Dios, hágase, y dijo Dios, y en todo esto encontramos que Dios habla y las cosas se hacen. O sea, el Espíritu de Dios escucha, habla y se hace. Entonces, por este motivo dice, en el principio era el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Recordemos que Él le habló a Abraham allí cuando le preguntó, sí, que cometieron de pronto la desobediencia, y dice que Él le preguntó a Adán. Entonces era la voz de Dios. Vemos por allí más adelante que Él le habló a Noé, sí, y le dijo cómo hiciera el arca. Era la voz de Dios, sí, era el Verbo. Vemos también que Él también le habla a Abraham, ¿sí? Después le habla a Jacob.
Entonces podemos ver de que allí Dios habla. En ese momento Dios era el verbo. Ese verbo que les hablaba y le obedecían, lo reconocían. Lo podían reconocer porque Abraham reconocía que era la voz de Dios, que era Dios el que le estaba hablando. Noé le obedeció también porque él entendió que era la voz de Dios que le hablaba. Allí cuando Jacob luchó con el ángel, ese ángel le pregunta también por su nombre a Jacob, ¿sí? Le pregunta cómo es el nombre de él, y él le da ese otro nombre que es el nombre de Israel. Pero vemos que cómo lo hizo él allí, no lo hizo en persona, él lo hizo por medio de el verbo. En este momento Dios se manifestaba en verbo, era la palabra, por su palabra, y él hablaba y las personas le reconocían. Bueno, también podemos ver de que él le habla a Moisés. ¿Cómo le habla a Moisés allí en Éxodo 3:2? Dice que él le habla a Moisés y le habla por medio de una zarza. Moisés estaba por allí alejado y cuando él ve allí un árbol que ardía y ardía, y él dice que él sintió curiosidad y se fue acercando a la zarza, allí cuando escuchó una voz, pero esa voz se le presentó, porque él dice, que él es el Dios de Abraham, yo soy el Dios de tu padre, le dice que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y de una vez le dice, él se le presenta y comienza a hablarle a Moisés, era el verbo el que le estaba hablando allá a Moisés, y comienza a darle unas órdenes a Moisés. Bueno, Moisés, yo me imagino que él estaba turbado en ese momento, yo me imagino que de pronto la sorpresa fue grande, pero Moisés reconoció la voz de Dios y él, a pesar de que no estaba muy seguro, porque de pronto era un hombre que su voz, de pronto yo digo, era como tartamudo, algo así, pero él le dice que no, que lleve a su hermano Aarón, ¿sí? Le coloca a Aarón ahí para que salga y le dice todo lo que debe de hacer allí. A pesar de que era la voz, que él no estaba viendo allí a una persona, bueno, no había algo claro porque era allí en una zarza donde él escuchó la voz, pero Moisés bajó de allí y Moisés empieza a obedecer la voz de Dios. Dios estaba allí en una zarza, porque aunque él, cuando él no era continuo, no estaba de continuo allí, no fue que él siguió allí en esa zarza. Cada vez que Moisés quisiese hablar con él, podía subir a la zarza, allí donde estaba la zarza, iba a poder hablar con Dios. No, eso fue temporal, era temporal. En ese momento que él se movía allí sobre las aguas fue temporal, cuando él le habló a Adán, cuando él allí le habló a Noé, cuando le habló a Abraham, cuando estuvo allí con Jacob, todo esto fue temporal. Igual que acá en la zarza, también fue algo temporal. Él le habló a Moisés y él le dio unas órdenes y Moisés cumplió. Ya vemos que Moisés se va y hace todo lo que tiene que hacer allí con el pueblo de Israel en Egipto. Y él va y lucha allí con el faraón y Dios le da órdenes y él empieza a obedecer. ¿A quién obedecía Moisés? A la voz de Dios. Él le obedecía a ese verbo, porque en el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Vemos de que allí Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Moisés lo saca, pero en sí es Dios el que está haciendo esta obra allí. Después, cuando Moisés está allí en el desierto, entonces también vemos que por allí en Éxodo 25, verso 1 y 2, entonces Dios también le habla a Moisés. Él le habla a Moisés y le da una orden. Entonces también le dice, el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me traiga sus ofrendas sagradas, aceptas las contribuciones de todos los que tengan el corazón dispuesto a ofrendar. La siguiente es una lista de las ofrendas sagradas que podrás aceptar de ellos. Aquí vemos que esto le dice Dios a Moisés y le da la lista. Le dice que le traigan, que reciba oro, plata, bronce, hilo azul,
púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra. Dice, pieles de carnero curtidas y cuero de cabra de la mejor calidad, madera de acacia, aceite de oliva para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Entonces vemos que Dios aquí le habla a Moisés y le da una orden. ¿Con qué fin le da Dios esa orden a Moisés? Esta orden era para él estar permanente ahí. Ya la presencia de Dios no iba a estar allí en una zarza, no se iba a mover sobre las aguas, no iba a estar allí. Iba a ser de todas maneras, iba a ser el verbo, ¿sí? Porque él hablaba a Moisés. Pero allí ya él manda a que construyan el tabernáculo. Y él en el capítulo 25, verso 10 en adelante, él da la instrucción cómo debe de ir este tabernáculo, cómo debe ir construido. Vemos que Moisés no duda un momento en obedecer a la voz de Dios, y él sabía que era Dios por todo lo que él había hecho y porque él le reconoció, él no dudó ni un momento. Bueno, vemos aquí en Éxodo 25:10 que Dios ordena a Moisés hacer este tabernáculo, construir el tabernáculo, piden las esencias, pide todo esto, estas ofrendas que piden al pueblo, pero también Dios le ordena hacer esta arca del pacto, ¿sí? Esta arca de pacto, entre estas cosas que se estaba haciendo, también él ordena que se construya el arca del pacto. ¿Con qué fin? Esta arca era un cofre sagrado que llevaba allí las tablas de los mandamientos. Creo que llevaba esas tablas que Moisés había roto y las nuevas tablas. O sea, la copia de estas tablas de los mandamientos. También llevaba el maná y también tenía la vara de Aarón. Entonces sabemos que la vara de Aarón, esta vara se adquirió, fue una vara especial porque fue en un momento donde colocaron todas las varas allí de todas las tribus que simbolizaban las tribus, y sabemos de que Moisés fue y esta vara de Aarón dice que había echado hojitas, flores y había dado fruto. Bueno, allí fueron colocadas la vara de Aarón, el maná y las tablas de los mandamientos. Vemos de que ellos andaban allí con este tabernáculo que tenía 3 lugares, está compuesto por 3 lugares. Es allí donde estaba el lugar, donde estaban los sacerdotes, bueno, donde están los sacrificios, donde se hacían los sacrificios. Después el lugar donde está el lugar santo, donde están los sacerdotes, y de último el lugar santísimo, que es donde reposa esa arca del pacto, con los mandamientos, con las tablas de los 10 mandamientos, con el maná y con la vara de Aarón. Esta arca, vemos que este tabernáculo y esta arca acompañaron a Moisés, acompañaron al pueblo de Israel en todo el caminar por el desierto. Todo el caminar por el desierto, este tabernáculo acompañó, la presencia de Dios acompañó a Moisés y a todos los israelitas allí, porque esto significaba este tabernáculo y esta arca, que allí estaba la presencia de Dios, era Dios con ellos. Entonces ellos empiezan a andar y llevaban el arca y el tabernáculo por donde andaban. Ya después, cuando el pueblo de Israel sale de allí y todo esto que termina su caminar, terminan estos 40 años y ya viene otros tiempos, esta arca es robada. Vemos que esta arca se la llevan, la roban, pero a los que le robaron el arca y el tabernáculo no les fue nada bien. Ellos les toca que entregar ese tabernáculo, porque era la presencia de Dios la que estaba ahí, y ellos no eran merecedores, porque Dios para eso no la había mandado a hacer. Era para acompañar al pueblo de Israel, para que su presencia estuviera ahí, para habitar ahí en medio de ellos, ahí en el tabernáculo.
Bueno, todas estas especies con las que se hizo el tabernáculo, todos tienen un significado. Y yo miraba el significado y todo viene porque es la presencia de Dios. Es Dios el que habita ahí en ellos. Por ejemplo, el oro significa la divinidad. El bronce, el juicio. La plata, la resurrección, la redención, perdón. El hilo azul significa el Hijo de Dios, simboliza el hilo de Dios. La púrpura simboliza Jesús es el Rey. El rojo escarlata simboliza Jesús el Salvador. El lino fino, Jesús el hombre perfecto. Todo esto lo podemos encontrar en los evangelios, allí en los 4 evangelios, que podemos encontrar allí todo esto. Entonces, por eso fue que él les pidió que dieran estas ofrendas, y esta arca y este tabernáculo fue hecho porque él dice que él le manda, dice, y que lo hagan como él les ordena, con las medidas y con el modelo que él mismo le dio a Moisés. Él mismo le da este modelo a Moisés para que hagan este tabernáculo, este aposento. Este templo es como un templo donde él va a reposar, donde él siempre va a estar ahí. También por aquí hay algo que dice que la piel de tejón. Y yo miraba y simboliza sin belleza. Y allí vemos en Isaías 53, donde él nos dice que Jesús, él no tuvo, el Mesías, él no tuvo belleza para que no fuera codiciado. Bueno, vemos todos los materiales, la madera, que significa también la carne, y vemos de qué madera él mandó para que hicieran este tabernáculo, que era madera de acacia. Es una madera muy fina, según yo he investigado, es una madera que no, es la madera más fina que puede haber acá en la tierra. También él pidió que hubiera aceite de la unción, el aceite de la unción. Sabemos que el aceite significa unción, es la unción de Dios en nosotros. Y recordemos que este Mesías, él iba a ser ungido, él fue el ungido de Dios. Bueno, también vemos que este tabernáculo con el arca allí adentro, en el lugar santísimo que se le llamó, vemos que cuando la robaron, lo primero que hizo David cuando llegó a ser rey fue recuperar esa arca y colocarla allí en el lugar que Dios le indicó que lo hiciera. Entonces también vemos que después, mucho después, David quería construir una casa a Dios, pero no pudo hacerlo. Dice que Dios no se lo permitió por la sangre que se había derramado, por todas estas guerras que habían habido y por toda esta sangre que ha sido derramada en el reinado de David. Pero de todas maneras David le hace un tabernáculo al Señor. Él le hace allá como un altar donde colocar este tabernáculo y esta arca del pacto. Vemos que fue construido el templo ya después, el templo de Salomón, donde fue colocado el arca del pacto junto con el tabernáculo. Allí todo fue colocada la presencia de Dios. En ese tiempo fue colocada allí en el templo que Salomón construyó para Dios. Allí permaneció el arca del pacto y el tabernáculo. También vemos cuando ya llegó el Mesías. Vemos que llegó el Mesías y un día estaba allí Jesús, el Mesías, el hijo de José. Estaba allí y él mira el templo y él dice que no quedará piedra sobre piedra que no sea movida de ese templo. Esto lo vemos en Mateo 24:2. También podemos ver en Juan 2:18. Entonces también Jesús habla de la destrucción del templo. Él habla de la destrucción del templo y por allí también en Mateo 27:50 dice que Jesús le dijeron que le dieran una señal para saber que él era el Mesías, que era el Hijo de Dios. Y allí él le dice, en Mateo 27:50, él le dice
que ese templo, que derriben el templo y que él en 3 días lo construirá. Construirá ese templo. En ese templo, allí en el templo de Salomón, sabemos que estaba el tabernáculo, dentro del tabernáculo, en el lugar santísimo, el arca del pacto, y dentro de la arca del pacto estaban los 10 mandamientos con el maná y la vara de Aarón. También vemos de que, recuerden de que este templo un día iba a ser destruido. En ese momento a la gente le parecía imposible porque ese templo iba a ser destruido, pero era imposible, la gente se quedaba sorprendida, quizás se burlaban y todo, porque cómo era que un templo que Salomón había tomado 40 años para construirlo, en 3 días iba a ser construido otra vez. Pero vemos que esta arca, este tabernáculo y esta arca del pacto simbolizan al Cristo resucitado. Mis amados ministros, ministras, simboliza al Cristo resucitado. Entonces vemos que ya vino el Mesías, anuncia sobre la destrucción de este templo, él pasa por allí, en sus 3 años de ministerio, se cumplen los 3 años de ministerio y llega allí a la cruz. También vemos que él allí fue crucificado y en un momento cuando él ya estaba en lo último, él dijo, consumado es, que significa todo ha terminado. Allí terminó todo, absolutamente todo. Y dicen que el velo del templo se rompió. ¿Por qué el velo del templo se rompió? Vemos que el velo del templo se rompió y yo digo que el velo del templo, discúlpenme, en Mateo 27:50 dice que el velo del templo se rompió. Sí, di mal la cita acá atrás, pero bueno, aquí rectifico. Donde él habla de que el templo va a ser construido en 3 días es en Juan 2:18. Acá en Mateo 27:50 dice que el velo del templo se rompió. Este velo se rompe porque este velo simboliza, o sea, eso que no podía, que como que no permitía el que pudieran ver a Dios cara a cara, el no poder entrar en su presencia con libertad, porque como saben, allí en este tabernáculo y allí en el lugar santísimo se dice que no podían entrar sino personas que realmente pudieran estar aceptas delante de Dios. Pero al romperse este velo, ya tenemos un acceso directo a Dios. Ya no tenemos ese velo, ya ese velo no está ahí. Mis amados ministros, ministras, ya tenemos acceso directamente a Dios. Qué hermoso. Pero también vemos por aquí más adelantico, vemos de que ya en los años 70, en la destrucción ya de todo, cuando ya fue destruido allí el templo de Salomón, el arca estaba dentro, el tabernáculo estaba allí donde se guardaba el arca, estaban los mandamientos, estaba la vara de Aarón, estaba el maná también. Entonces yo me pregunto, si la presencia de Dios estaba allí en el tabernáculo, en el arca, entonces si la presencia de Dios estuviera allí y si siguiera allí, no se hubiera derribado este templo no hubiera sido derribado, pero el templo también fue derribado en los años 70. Entonces, esta arca que estaba allí y esta arca que estaba allí en ese lugar y ese tabernáculo quedó como allá como desaparecido, porque yo he buscado y no encuentro dónde está esa arca y ese tabernáculo. Yo digo que lo que pasara con ello ya no tenía sentido, porque ya lo que había era cosas de valor acá, para lo que es acá,
en la tierra como es el oro, la plata y todo esto, porque todo esto ya estaba consumado, ya todo esto estaba en el Cristo resucitado, que es al que tenemos ahorita, igual que estas tablas de los 10 mandamientos quedaron allí en ese cofre sagrado, pero ya la presencia de Dios ya no estuvo más allí, ya no se movió más sobre las aguas, ya no fue más el verbo, ya la presencia de Dios no tuvo que estar allí encerrada en ese cofre, allí en el tabernáculo, donde había tanto obstáculo para acercarnos a Él, no. Y Él prometió que iba a estar todos los días de la vida en nosotros. Recordemos esto, mis amados ministros, ministras. Recordemos que allí en Primera de Pedro 2:9 nos dice: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él mismo nos adquirió allí, mis hermanos. También recordemos que en Gálatas nos muestra la forma de la vida que nosotros debemos llevar después de la cruz, que ya Dios vive en cada uno de nosotros, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Él dijo que Él se iba, pero nos dejaba un consolador. Además, Él nos adoptó, Él nos injertó en ese ramo de olivo. Ya Él está en nosotros, Él vive en nosotros, mis hermanos. No es sino dejar entrar en su presencia, estar diariamente en su presencia, vivir en el Espíritu como Él nos manda. Esa ley, todo esto que hubo allí en el antiguo pacto, lo debemos de tener nosotros en nuestro corazón, guardadas en nuestro corazón, porque todo esto allí fue consumado. Ya todo esto está en Cristo, todo esto está en el Espíritu Santo. Mi amado ministro, mi amada ministra, créame que ya nosotros no debemos de andar conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque todo esto está en Cristo. Toda la divinidad está en Él. Entonces nosotros debemos de vivir conforme Él nos enseñó, como Él vino y nos dio un ejemplo de vida. En el Antiguo Testamento hubieron muchas leyes, más de 600 leyes, estuvieron las tablas de los 10 mandamientos. Todo esto Él nos enseñó una vida desde atrás, desde muchos años, de muchos años, y vino y todo fue consumado allí en la cruz del Calvario, y nos enseñó cómo deberíamos de vivir, que en Él está la vida, en Él está la vida, Él es el dueño absolutamente de todo, aquel que un día se movió sobre las aguas, aquel que un día se apareció allí en una llama de fuego, aquel que un día ordenó que se hiciera ese tabernáculo y esa arca del pacto. Ese es el mismo que llegó allí y se encarnó. Él tuvo muchas manifestaciones, pero la manifestación más grande de las 5 manifestaciones de Dios es la que Él nos mostró allí cuando vino a participar de carne y sangre. Esa es la más grande de todas las manifestaciones. Recordemos que lo primero que veían los sacerdotes cuando entraban allí, cuando entraban al tabernáculo, allí detrás del velo, recordemos lo que había, y era la sangre de los sacrificios. Era esa sangre que Dios derramó por nosotros en la cruz. Él derramó esa sangre, ya todos nosotros fuimos lavados, Él vino y hizo un nuevo pacto con cada uno de nosotros. Entonces mi invitación es a que le creamos a Dios, a que le creamos en la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Él no vino a morir en vano, Él no envió a su Hijo unigénito para que no le creyéramos, no. Él vino y Él derramó su sangre y nos dio libertad. Con esa sangre nos limpió. Él nos lavó. Recordemos que sus huesos no fueron quebrantados. Su carne tampoco fue comida por los gusanos, ni sirvió de abono allí a las plantas. No, Él se levantó. Él se levantó. Él lo que derramó en la cruz fue su sangre. Y lo podemos confirmar allí en Efesios 1:7, en Juan 1:7, en Romanos 5:9, en Efesios 1, en Juan, perdón, en Romanos 1:9.
En estas citas podemos nosotros confirmar que su sangre nos limpió, su sangre nos lavó, y allí cuando Él dijo consumado es, y el velo del templo se rompió. Mis amados ministros, ministras, tengamos en cuenta que Él vive en nuestra mente, en nuestro corazón, vivamos para Cristo, llevemos esa vida libre, esa vida en libertad, esa vida de gozo, de paz, de tranquilidad. Gocémonos como verdaderos cristianos. La palabra cristiano viene de Cristo, somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo, al Cristo resucitado, aquel que vino y dio todo por nosotros, aquel que vino y cambió la vida, cambió. Ya no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto, estamos en este nuevo evangelio, en este evangelio de la gracia, donde somos salvos por gracia. ¿Y cuál es esa gracia? El Espíritu Santo que vive en nosotros. De continuo, está ahí en nuestra vida, está ahí, guardémonos para Él, vivamos conforme al Espíritu. Si vivimos conforme al Espíritu, dice que para los que viven conforme al Espíritu no hay ley, ¿sí? Hay ley para aquellos que viven conforme a la carne, ¿sí? Conforme a los deseos de la carne, pero nosotros ya no vivimos conforme a la carne, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Palabras del apóstol Pablo. Así es que, amado ministro, amada ministra, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Bueno, recordemos que todo lo que pasó allí en el Antiguo Testamento es una sombra. Era una sombra de lo que había de venir. ¿Sí? Era una sombra. ¿De qué era sombra? Del Cristo resucitado. Del Cristo resucitado, de ese que iba a venir, iba a pasar allí por la cruz y nos iba a dar ese privilegio de tenerlo a Él viviendo para siempre en nuestros corazones, por siempre, ¿sí? Ya no tenemos que ir allí y decir, no, es que la iglesia está ahí, si yo no voy a la iglesia, no voy a encontrar la presencia de Dios. No, la presencia de Dios está de continuo en nosotros, porque Él es ese tabernáculo, Él es esa arca del pacto, ese es Dios. Él es el tabernáculo y esa arca del pacto es el Espíritu Santo que está en nosotros. Recordemos de qué estaba hecha el arca. Estaba hecha de oro, de bronce, de madera, ¿sí? Entonces recordemos que el bronce significa sacrificio, la madera significa la carne, el oro significa la divinidad. Eso es Dios. Entonces, es Dios en nosotros. Él está ahí. Me disculpan mis amados ministros, ministras, si de pronto me he equivocado en algo, les pido me disculpen, pero de todas maneras quise dar esta pequeña reflexión, puesto que hay muchos que creemos que Dios no está en todo lugar, pero Dios en estos momentos, Él está en todo lugar, no es sino que nosotros vivamos conforme al Espíritu y ahí lo tenemos y grandes cosas podemos hacer nosotros porque Él dice, cosas mayores que estas podrán hacer ustedes. Entonces, si nosotros tenemos al Espíritu de Dios, Él no miente y Él nos lo prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Entonces recordemos que todo esto que sucedió allí, todo esto del arca, del tabernáculo, todo esto era una sombra de lo que había de venir. Y ya esa sombra pasó, ya esa nube pasó, esa sombra ya no está. Y recordemos que la nube también significa la presencia de Dios y el fuego significa el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, mis amados ministros, ministras, me siento muy agradecida con ustedes, administradores, por darme esta oportunidad de dar esta pequeña reflexión de las Escrituras. Y como les digo, soy una alumna más. Aquí estoy aprendiendo de ustedes, de cada uno de ustedes, y me siento muy feliz en este grupo y mi invitación es a que se suscriban allí. Hemos aprendido mucho, estamos aprendiendo. Si alguien dice que no le gustan estas enseñanzas, pero sigue escuchando, es porque saben que hay algo muy interesante y que podemos aprender mucho más y que Dios nos irá revelando mucho, mucho, mucho más. Él tiene mucho más cosas para revelarte a ti y a mí, mi amado ministro, mi amada ministra.
Entonces, mi invitación es a que no nos perdamos estas enseñanzas y que nos suscribamos allí en el canal de YouTube y que también invitemos a otras personas, que si nosotros hemos adquirido esta sabiduría, si estamos aprendiendo, ¿por qué no darle la oportunidad? ¿Por qué no invitar a otra persona a que también participe y a que también reciba este regalo de parte de Dios? Y es todo este entendimiento que Él nos ha ido dando, sino que abramos nuestra mente y nuestro corazón, y yo sé que vamos a aprender cada día más y más de Él, porque tiene estas y muchas cosas, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces también Él nos promete enseñarnos cosas grandes y ocultas que nosotros aún no conocemos. Créanme que nos falta mucho todavía, mis amados ministros, ministras. Muchas bendiciones para todos, un abracito para todos, les amo en el amor del Señor. Muchas bendiciones.